En esta lección vamos a hablar entonces de la norma de un vector, un concepto también importantísimo, así como lo vimos anteriormente en el caso del producto punto. En este caso hablaremos de la norma, que es un concepto que también encontraremos en diferentes algoritmos de ciencia de datos y machine learning. Específicamente vamos a hablar de dos tipos de norma, que son la norma L1 y la norma L2, que son los más usados precisamente en estas áreas. Entonces comencemos dando una definición. La longitud, este es un sinónimo de la norma, la longitud de un vector o la magnitud de un vector, es la misma norma, es un número no negativo, entonces siempre la norma va a ser una cantidad positiva o en el peor de los casos va a ser igual a 0. Y lo que nos describe esa longitud o magnitud o norma es la extensión que tiene ese vector en el espacio, es decir, el tamaño que tiene ese vector si lo dibujamos en un sistema de coordenadas. Otros términos, como lo mencionaba hace un momento, otros términos usados son la magnitud o la norma de ese vector. Sí, entonces es suponer, por ejemplo, que si tenemos un vector, digámoslo, en 2 dimensiones, esto aplica para cualquier dimensionalidad de la que estemos hablando. Si tenemos un vector A, por ejemplo, pues la norma o la longitud o la magnitud es el número de unidades que definen ese tamaño del vector. Esa es, o está asociado, digamos, no necesariamente tiene que ser esa longitud, pero está asociado a ese concepto de qué tan grande o qué tan pequeño puede ser un vector. Y podemos entonces tener dos tipos de norma, la norma L1 y la norma L2. Entonces veamos qué son y cómo se calculan y algunos ejemplos numéricos. Entonces la norma L1, ¿qué es o cómo se calcula? Es simplemente la suma del valor absoluto de los elementos que conforman el vector. Entendamos entonces esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector A de dimensión 3 que tiene como valores 5, menos 2 y 3. Ese es nuestro vector A. La notación, primero miremos la notación de la norma L1. Entonces cuando nos referimos a la norma L1 de ese vector, vamos a colocar el vector A entre dos barritas a la izquierda y a la derecha y como subíndice vamos a colocar el número 1. Cuando decimos esto nos estamos refiriendo a la norma L1. ¿Y cómo se calcula la norma L1 de ese vector? Es la suma del valor absoluto de los elementos del vector, es decir que tomo elemento a elemento, le calculo el valor absoluto a 5, a menos 2 y a 3 y sumo esos elementos. Entonces al sumarlos voy a obtener una cantidad escalar en primer lugar y en segundo lugar, por el hecho de estar calculando el valor absoluto, pues puedo garantizar que el resultado es una cantidad numérica positiva. Entonces acá tendríamos 5 más 2 más 3, es decir, la norma L1 de este vector es igual a 10. Y ese es el concepto de norma L1. La norma L2, entonces la norma L2 es la raíz cuadrada. Es un poco enredada la definición, es más sencillo el cálculo. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos que conforman ese vector. Esto también se conoce como norma euclidiana y ya lo vamos a mencionar en un momento por qué. Entonces volvamos al mismo vector que teníamos anteriormente, el vector A. Primero miremos la notación, entonces para referirnos a la norma L2 del vector A, también colocamos doble barra a izquierda y a derecha, pero colocamos el subíndice 2 para indicar que esto se refiere entonces a la norma L2. Y entonces esa norma L2 es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos del vector, es decir que vamos a tomar el elemento 5 y lo elevamos al cuadrado, tomamos el elemento menos 2 y lo elevamos al cuadrado, tomamos el elemento 3, lo elevamos al cuadrado, sumamos esos elementos y al resultado le sacamos la raíz cuadrada. Y entonces esto recibe también el nombre de norma euclidiana porque si recordamos geometría básica del colegio, pues en geometría básica la distancia euclidiana es la suma al cuadrado de las diferentes distancias y la raíz cuadrada de eso. Entonces de ahí el nombre que se le da también de norma euclidiana. Esto en este caso entonces sería 25 más 4 más 9 raíz cuadrada de eso y eso nos daría entonces raíz cuadrada de 38 que es igual a 6.16. Entonces ahí tenemos la norma L2. Caso especial, esto lo veremos también en bases vectoriales más adelante cuando hablemos de ese concepto, son los vectores unitarios. Y un vector unitario simplemente ¿cómo se define?
aquel para el cual su norma L2 es exactamente igual a 1. Entonces, por ejemplo, puedo tener acá un vector A de 5 dimensiones. Si yo calculo la norma L2 de ese vector A, voy a sumar estas 5 cantidades elevada a cada una de ellas al cuadrado y saco la raíz cuadrada de eso. Eso simplemente nos da raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1. Si tengo un vector B que tiene, por ejemplo, 6 elementos, 0,00010, calculo la norma L2 de ese vector y esa norma L2 es exactamente igual a 1. Entonces, estos son ejemplos de vectores unitarios, concepto que tendremos en cuenta más adelante. Casos de uso de este concepto de norma, vamos a ver dos. Uno que ya hemos venido mencionando, entonces, los sistemas de recomendación. Cuando hacemos esa comparación allá entre vectores, usamos un concepto que se llama la similitud del coseno, que nos permite comparar dos vectores, y esa similitud es el producto punto entre esos dos vectores, del cual ya hablamos en el video anterior, sobre la norma de esos vectores, donde generalmente la norma es la norma L2. Entonces aquí vemos aplicado ese concepto precisamente de la norma al caso de los sistemas de recomendación. Y en el caso de Machine Learning tenemos algo que se conoce como las técnicas de regularización. De eso hablamos en detalle en el curso de Fundamentos de Deep Learning con Python, que se encuentra también acá en la academia. Y entonces lo que ocurre es que cuando entrenamos un modelo, en ocasiones ese modelo empieza a funcionar bastante bien para los datos que usamos al momento del entrenamiento, pero cuando le presentamos nuevos datos ya el modelo no tiene un buen desempeño. Ahí en ese caso entonces ocurre algo que se conoce como el overfitting o el sobreajuste del modelo. Y entonces este no es un comportamiento ideal. Lo que queremos es que el modelo funcione bien no solo con los datos que le hemos presentado para entrenarlo, sino que con datos nuevos también lo haga bien. Entonces, una manera de reducir este overfitting es usando unas técnicas de regularización, y eso implica que en el entrenamiento, cuando se calculan los parámetros de ese modelo, que en el curso de Introducción a Machine Learning también hablamos de lo que son los parámetros del modelo, son como unas perillas que se ajustan automáticamente allá en el modelo para obtener el mejor resultado posible a la salida de ese modelo. Pues entonces al momento de ajustar esas perillas se usan unas técnicas de regularización, y esas técnicas de regularización para reducir ese overfitting usan precisamente las normas L1 y L2 para mejorar ese desempeño del modelo. Entonces ese es otro caso puntual de aplicación de este concepto de la norma en el caso del Machine Learning. Entonces, en este punto ya tenemos claro qué es un vector, las operaciones básicas que se pueden realizar con un vector, el producto punto y en este caso, como vimos, la norma L1 y L2. Y entonces con todas estas herramientas ya podemos elaborar un concepto un poco más detallado que se conoce como las bases y los espacios vectoriales, que va a ser un concepto fundamental en el álgebra lineal y del cual vamos a hablar en detalle en la próxima lección.